Pues es muy importante porque la geopolítica es una ciencia que reúne un contexto general de muchos conocimientos, de tal manera que, bueno, podrá haber un líder preparado en derecho, en administración de empresas, en economía, en finanzas, relaciones internacionales, en fin, pero es un conocimiento puntual, son conocimientos muy puntuales. En cambio, la geopolítica, sin profundizar demasiado en una sola de esos temas, pues reúne una diversidad, un panorama de conocimientos que le da mucho más visión para realmente ser un buen gobernante. Porque de todas maneras, no solo los conflictos internos y las necesidades internas y los objetivos internos de una nación eh, tienen también mucha necesidad de diversidad de conocimientos, sino además le agrega los que son relacionados con las demás naciones y no solo los vecinos, que por supuesto son de primera prioridad. Pero ya como usted lo decía, por el concepto de la aldea global, no, ya tiene que tener un pensamiento es planetario, muy extenso, porque las naciones ya están demasiado cercas unas a otras por la conectividad, por la movilidad de mercancías y de dineros y de valores y de pueblos, de migraciones, sino que también están muy interdependientes unas con otras. Y lo que sucede en un lugar, como por ejemplo en este caso lo que está sucediendo en Ucrania, tiene desafortunadamente los conflictos, como en ese caso, tienen impacto en prácticamente todo el planeta. Comenzando porque a nosotros ya nos está afectando lo relacionado con la adquisición de fertilizantes para la agricultura. De tal manera que la geopolítica es un aspecto mucho más amplio que simplemente un conocimiento solo histórico o solo económico o solo financiero. Pues es que usted estaba nombrando el tema de Ucrania y se me ocurre uno de los aspectos relacionados con la geopolítica muy directamente, que ha sido desde que la ciencia geopolítica apareció, y es la seguridad nacional o la seguridad del Estado-nación. Y alrededor de esa seguridad hay varios elementos actuales, por ejemplo, el tráfico de seres humanos, la inmigración con infiltración de terroristas, el tráfico de narcóticos, el tráfico de armas, el lavado de activos, la delincuencia transnacional para desocupar cuentas, o lo que se llama la ciberdelincuencia. Y los ciberataques que son programados de estados contra estados o de hackers contra corporaciones, que ya no son solamente locales, sino que son desde cualquier parte del mundo, se puede hacer desde que se tenga acceso a la red de Internet. Eh, pero parece que en la geopolítica, o los políticos de estas partes del tercer mundo, en especial de Latinoamérica, no le dan ese nivel de trascendencia a ese concepto de la seguridad y están más desenfocados. ¿Cómo articularía usted la geopolítica con la seguridad en este espectro, mi coronel? Pues es que resulta que la geopolítica no solo es necesaria, sino que se fundamenta en lo que las personas sabemos, lo que conocemos y lo que somos. Eh, y dentro de ese campo está la seguridad de su propia nación, la seguridad interna y la seguridad internacional. Pero resulta que nuestros líderes, y que es muy dado en todas las democracias, que es prácticamente una debilidad de las democracias, es que está supeditada a la casualidad de aquellos líderes que se dice que nacen o que se hacen. Eh, bueno, sobre teorías de liderazgo se ha escrito mucho, eh, pero y uno de esos conceptos es si es innata o si es creada o si se hace. Pues la verdad es que eso nunca se ha definido con determinación.
pero indudablemente de que existe una aptitud y una actitud de nacimiento, de origen. Entonces, digamos que tiene un componente muy fuerte del SENACE. Pero también se tiene que hacer, porque se tiene que complementar con conocimientos académicos en todas estas materias que hemos mencionado. Pero una de esas materias que no se enseña en ninguna universidad, excepto en las escuelas de tipo militar, pero que son con la intencionalidad del oficio, de la dedicación y de la profesión, y mucho más de la vocación militar, que es lo último y más perfecto, porque es para servir y no para enriquecerse ni para ser notable, ni por fama ni vanidad. Entonces se enseña la seguridad en esas escuelas, pero no en las universidades, por supuesto, porque pues en las universidades se enseñan vocaciones y profesiones liberales que normalmente no preparan personas para ir al servicio militar. Entonces la seguridad solo se enseña en las academias militares, en forma general. Pero decíamos que la democracia era débil en eso, porque entonces hay muy pocos líderes conocedores de geopolítica y mucho de seguridad, pero en las academias militares, no en los líderes corrientes, habituales, que están en la población general. Entonces son aquellos que son elegidos por el pueblo, que normalmente no eligen a militares ni activos, por supuesto, ni mucho menos de las reservas, como gobernantes. Es más bien poco. Pero porque ese líder militar está, después de que se ha sido preparado en la academia militar, se desempeña en el ámbito exclusivamente militar. Y cuando ya llega a su tiempo de reservista, de retirado, de pensionado, como se quiera decir, pues ya la gente no lo conoce, no se ha hecho notar. Y como decía César, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y pueden haber muy buenos líderes, pero no se han hecho dado a conocer. Tendrían que iniciar como si fuera iniciando su carrera profesional a crearse como líderes políticos. Entonces es necesario de alguna forma estos políticos profesionales que se hacen notar como líderes sepan de seguridad. Ya sea que las academias militares difundan a través de medios de comunicación, revistas, conferencias, charlas, en fin, y ahora por el Internet, los conceptos de seguridad para que vayan invitando a esa carrera profesional de líderes políticos. Porque es que son muy escasos los buenos líderes políticos que no solamente se nacen y se hacen, y que no son militares, como el caso muy notorio de Winston Churchill, que surgen muchas veces casi que por el imponderable, la necesidad inminente de que tengan que ser líderes. Pero entonces eso está al azar. Y jugando la ruleta en estos conceptos se corre bastante riesgo, como el que se corrió, y hay que reconocerlo, que fue un gran líder, pero líder del campo de lo inapropiado, de lo desacertado. Además, líder como lo fue Hitler. Bueno, si esa capacidad de liderazgo de Hitler, de Adolfo Hitler, se hubiera inducido por la vía del progreso, de la pacificación, de la convivencia entre las naciones, del buen entendimiento, pues hubiera sido un magnífico líder no solo para su nación, sino para toda Europa y el hemisferio occidental. Entonces tenemos o un líder que nace o se hace y que aprende a la fuerza a los asuntos de seguridad y en forma empírica, sin mucha academia del campo militar, como Winston Churchill, y el otro que sí sabía de campo militar, pero también se nace, pero no se hizo muy bien y se desvió, como el caso de Adolfo Hitler. Entonces, la seguridad tiene que ser conocida por todos los líderes como parte del conocimiento geopolítico que debe tenerse para una buena gobernanza y una buena convivencia mundial. Bueno, perfecto. Entonces, en el tema de seguridad nos queda claro que el líder civil
que no tenga formación militar ni formación en seguridad debe aprenderla porque los retos del mundo moderno son muchos: narcotráfico, terrorismo, posibilidad de un ataque del país vecino, intereses estratégicos de potencias, coaliciones que hay para tratar de quitarle a otros países. Entonces, es una necesidad que queda muy clara con lo que usted nos explica. Resulta que como la geopolítica es una multidisciplinariedad, realmente es algo multidisciplinario, que toma un poco, como usted lo explicaba al inicio, de varias ciencias, de varias ramas del saber, del conocimiento. Eh, Hay una en especial que es la sociología política, es una disciplina de esa ciencia, sociología, pero hay unos conceptos encontrados en los analistas del tema que dicen que la sociología política es muy particular de cada región, de cada estado, de cada nación, pero vemos que la geopolítica tiene unos lineamientos generales que son los mismos, que tiene que ver con el comportamiento de los colectivos, de los dirigentes, el comportamiento colectivo de los pueblos, de las etnias, de las divisiones internas que hay en cada país y de la forma como se concibe la política a nivel social dentro de cada país. Entonces, un político nos parece a nosotros que sí debe conocer cómo son los entornos y cómo son los otros escenarios donde se desarrolla la política, así los sistemas de gobierno sean diferentes, porque en algún momento tiene que traslaparse toda esa situación, ya que la ciencia es la ciencia y no hay sino una forma de demostrarla que es con hechos y con análisis. ¿Cómo interpretaría usted la necesidad de que alguien que quiera ser dirigente político o que lo sea, esté para complementar esa geopolítica con la sociología política, que es una de sus ramas? Es que usted ha tocado un concepto muy básico, la sociología. Es que no hay nación que sea puramente de de un solo pensamiento, ni ni de cultura. De por sí tenemos diversidades religiosas, tenemos diversidad genética, tenemos diversidad cultural y de origen, como ahora nos está pasando a todos los países latinoamericanos, que entonces estamos en unos conflictos porque no sabemos dominar ni controlar nuestra sociología y nos resultan confrontaciones tales como, ah, no, es que ahora vamos a revivir el espíritu de los aborígenes, de los nativos de América, para ver si reivindicamos esa agresión que nos hizo la cultura europea, porque aquí llegaron españoles, bueno, de todas esas naciones de Europa, también portugueses, como los tenemos en Brasil. Tenemos también, vinieron alemanes, como una colonia grande de alemanes que ha habido aquí en Colombia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial fue muy grande, y antes, y así sucesivamente, y lógicamente de Inglaterra, bueno, comenzando porque Inglaterra entonces nos enviaba sus piratas para asaltar la ruta del tesoro, y lógicamente los norteamericanos, y así paulatinamente. Entonces tenemos diversidad cultural y ideológica, religiosa, de origen, genética, etcétera. Si un político no conoce bien cómo funcionan las relaciones entre estos grupos y hace que armonicen, que por el contrario evitar la confrontación, pues está siendo deficiente como líder político. La sociología es fundamental para un buen líder y una buena gobernanza, porque hacer que estas diferencias se encajen como los dientes de una piñonería, unos con otros, ayudándose mutuamente y marchando en forma armónica y sincronizada, no funciona bien, no maneja bien la situación. Tiene que ser capaz no solo de entender cuáles son los valores y los aprovechamientos de los demás grupos de pensamiento que lo rodean o que componen una nación como Colombia, y que no solamente comprender también que debe imponer sus propios. Lógicamente que en democracia pues se espera que ese líder
escoja dentro de las alternativas que tiene a la mano lo que mejor convenga a la nación en ese momento y a las circunstancias, de acuerdo a las influencias externas y a las que surgen internamente. Pero todo eso se ha ilustrado en sociología, que es comprenderse a sí mismo y a los pueblos. Pero también creo, mi coronel, ¿usted qué pensaría sobre la preparación adicional a esa idea de la sociología sobre el conocimiento histórico de sí mismo y del mundo, la universal o la local? Pues para allá iba también a preguntarle a usted, pero bueno, me parece que la historia como tal, que es la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente, o es el relato de lo que nos ha formado como nación, como entidades humanas, como grupos etnográficos, como regiones, siempre articula un montón de eventos y de actividades que se relacionan con el destino del pueblo. Entonces, me parece desde ese punto de vista que si un dirigente político no puede o no conoce o no interpreta la historia o no se ubica dentro de la historia con la proyección que ésta tiene para el futuro del mundo y del país y de su región, pues simplemente no puede aplicar la política porque no está conociendo algo que usted explicó muy bien, que son esas diferencias que tenemos sociológicas de la raza, de del idioma que se hablan, porque así dentro de un país hay diferentes lenguas, hay diferentes formaciones etiológicas y etnográficas, hay también costumbres, hay religiones, eh, hay razas, porque por ejemplo el caso de Colombia, que tenemos raza negra, raza cubrizá, somos mestizos todos, entonces es muy diferente a lo que pasa en cada región. Por lo tanto, me parece que ese conocimiento histórico es fundamental. Pero además, para darle esa identidad al pueblo y poderlo encabezar, hay que transmitirle unas líneas de qué es lo que queremos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, desde esa óptica, me parece que sí la historia es fundamental y que quien quiera desconocerla, pues está desafortunadamente desubicado y repetiría lo que dijo Napoleón: el que no conoce la historia tiende a repetirla. Entonces, ese sería mi concepto. No sé desde su óptica cómo lo ve, mi coronel. Eh, lo veo valioso porque es que estábamos hablando de la sociología, entonces que es conocer todas nuestras circunstancias pues, de entorno y de situación. Pero si a eso le agregamos a lo que usted dice que es el recuento de los hechos del pasado y la narración de los del presente, o sea, tener una alerta situacional sobre nuestros hechos históricos del presente, que a veces no creemos que son historia, pero es que la estamos haciendo, siempre estamos dentro de la historia. Lo que pasa es que vamos a la cabeza de ella y historia no es solo lo del pasado. Entonces, al mezclar el recuento de los hechos del pasado y el conocimiento de las circunstancias de los pueblos, de la sociedad, la sociología, pues entonces el valor de esa historia y de esa sociología se hace muy importante cuando pensamos en esos dos conceptos en forma prospectiva, futurista, de que podamos El sonido. visualizar qué va a pasar en el futuro, tanto inmediato como a mediano plazo y a largo plazo. Y, y eso va creando el contexto adicional de todo lo que hemos mencionado de la geopolítica. Eso es precisamente porque estamos pensando en forma estratégica, no tanto, y que lógicamente de esa estrategia pues salen las derivaciones de los conceptos tácticos, para decir militares, pero que por usar la terminología militar no quiere decir que es que nos estemos saliendo del campo civil, no, es que todas las empresas, los negocios comerciales, las organizaciones sociales, el tejido social, los objetivos, los propósitos, las intenciones,
que buscan, que propenden por la felicidad de los pueblos, tiene que verse en forma prospectiva. Porque pensando al estilo aeronáutico, como siempre, que el avión es un vehículo tan rápido que no se puede pensar solamente en el momento en que está volando, en el lugar y en el sitio, aunque tiene que saberlo muy bien. Pero el piloto siempre tiene que estar pensando en cómo es que va a volar y dónde va a estar más adelante, porque en pocos minutos va a estar allá y después sucesivamente seguir repitiendo la cadena del proceso, la ruta crítica del vuelo. Porque si se queda atrás, seguro que no va a encontrar el destino, se va a perder. Entonces los pueblos se pueden perder si sus líderes no son reales pilotos que miran con prospección el futuro, basado en todos sus conocimientos históricos, que es el pasado y los conocimientos de su sociedad, de sus doctrinas, de su cultura, ya sea política o incluso esta religiosa, que influye mucho porque la religión es un factor muy poderoso en el ser humano. Entonces, de esa manera, tiene que orientar el timón para dirigir la nave y llegar caminando o siguiendo la ruta, pues de todos esos factores, de la economía, de las finanzas, del trabajo, de la producción, de los recursos naturales, de su geografía, de su clima y muchos factores que incluyen todo alrededor. Entonces, veo que la historia complementa todo eso, porque lo que ha sucedido en el pasado son lecciones vitales de lo que puede suceder en el futuro. Por eso, a lo de su expresión sobre Napoleón, pues también hay que agregarle que también decía que los ejércitos, y podemos decir también que las naciones y hasta la civilización ha sido creada porque los pueblos caminan sobre el estómago. Claro, si no tuviéramos que comer, nadie trabajaría, nadie hubiera trabajado y si no trabaja, pues no habría habido civilización, ni progreso, ni desarrollo. ¿Por qué no? No simplemente no tendríamos que esforzarnos para nada, pero prácticamente, ¿quién lo creyera? El estómago creó la civilización humana. Y desde el estómago hasta la mente y hasta los objetivos, tiene que conocerlos un buen líder bien preparado en geopolítica. Pues Nicolás, usted toca un tema importante y claro, Napoleón siempre será tema de análisis para cualquier estadista, sea demócrata, sea dictatorial, sea mixto, sea aristócrata o sea autócrata. Napoleón Bonaparte siempre tendrá referencias. Y una de esas es que Napoleón Bonaparte decía que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Pero entonces si uno lo traslada a la vida de los pueblos, la vida de un pueblo es un arte sencillo y sobre todo de ejecución, de hacer, de mostrar resultados, de combinar destrezas, de poner a la sociedad a que cada uno aporte lo mejor de sí en una sinergia. Y si un dirigente no conoce todos esos elementos, pues no puede estar enfocado en lo que quiere hacer. Pero voy más allá. Históricamente, o a lo largo de la construcción de nuestro relato, de nuestra narrativa, de quiénes somos como seres humanos, de quiénes somos como civilizaciones, como naciones, se inició con eso, a partir de una historia. Entonces la historia, los primeros, cuando no existía ni siquiera la escritura cuneiforme, era verbal, era de tradición oral, y entonces los pueblos se fueron agrupando por sus características que tenían, e inclusive entraban en guerra con los demás, y la única forma de mantenerse era por la comunicación oral, y entonces en eso son maestros y tienen todo un compendio los judíos, pero no son los únicos, sino que son los más conocidos en el mundo occidental, que construyeron esa identidad, ese, ese constructo sociológico a partir del relato oral, y es la historia la que ha mantenido al pueblo judío vivo. Entonces ellos siguen todavía hablando del padre Abraham, del padre Noé, de las 12 tribus, de los sufrimientos que tuvieron en Egipto, etcétera. Y ahí está su construcción y es un pueblo muy identificado y con una identidad clara. Entonces, en ese sentido, también la historia nos deja una enseñanza concreta, es que un pueblo que no tenga historia es una agrupación amorfa de personas sin norte y sin destino. Por lo tanto, nos parece desde esta óptica que quien vaya a dirigir un pueblo tiene que tener esa formación académica y esa visión de la historia y esa comprensión de que hay que darle una identidad a los gobernados para poder
orientar mejor los destinos. No sé usted cómo lo interprete. Sí, la historia nos permite saber cuáles han sido los buenos líderes del pasado y lógicamente también los desacertados y los malos, los unos para evitarlos y los otros para imitarlos. Pero es que hay una dificultad no solo en la creación y en la aparición y en la identificación de los líderes, que es que, como decíamos anteriormente, no es fácil que nazca un líder y que sea líder solo por nacimiento, o que se forme y que sea líder solamente por formación, por preparación. Debe ser las dos cosas. Y eso es porque hay dos factores fundamentales en ese descubrimiento o aparición del líder, que es el líder por delegación o el líder por merecimiento. Normalmente la democracia permite que sea el líder por merecimiento, aquel que de forma espontánea o casual, o como decíamos, al juego del azar, aparezca ese líder. Y entonces lo identifica, lo merece ser líder y lo escoge y lo nombra líder, gobernante. Pero también no puede ser solamente de esa manera. Entonces existe el líder por delegación y es el que también actúa dentro de la democracia, pero desafortunadamente también dentro de las tiranías y los gobiernos que se quieren eternizar o quieren eternizar una ideología, y entonces como los reyes nombraban a sus descendientes por herencia, por familiaridad o consanguinidad o simplemente por simpatía. Entonces, y se usa mucho en el campo militar, porque se supone que nuestros comandantes son elegidos por los otros comandantes, por los comandantes de nuestros comandantes, y que ellos son los más expertos, los más preparados, los que tienen más experiencia, entonces que van a acertar en escoger a esos líderes. Pero si esos líderes no se han preparado suficiente, entonces no tienen suficiente merecimiento. Y pues los subalternos o los que votamos por un presidente, pues nos acogemos a esa delegación. En el caso de la democracia, a la delegación de la mayoría. Y en el caso del campo militar, pues a la delegación de los más antiguos. Pero tiene que haberse también formado para que la tropa y los subalternos y los que somos gobernados lo tengamos como merecido gobernante. Porque además de tener las destrezas y las habilidades de un buen liderazgo, tiene que tener el aprecio, la confianza, el factor de confiabilidad del pueblo y de los dirigidos. Y de esa forma, entonces, los subalternos estamos dispuestos a aportar, a ser proactivos, facilitadores en el gobierno y en la ejecución de las operaciones militares. De tal manera que hay ahí otro factor que es difícil balancear. Si es un líder por delegación o un líder por merecimiento. Y eso no lo podemos esquivar de ninguna manera porque es indispensable y nunca ha podido existir ningún pueblo que no tenga dirigentes. Así sea el cacique más primitivo de la tribu. Y así no sea el más acertado, ecuánime, justo y que sepa explotar esa predisposición de la masa a contribuir, para que contribuya a crear su propio destino. Creo que de esa manera, mi coronel, usted también nos podría, con su experiencia militar, explicarnos un poco más sobre este factor de delegación y merecimiento. Pues mi coronel, el tema está muy interesante y quisiéramos no cortarlo, pero ya nos llegó la hora de cerrar hoy, entonces le propongo que dentro de 8 días retomemos el tema de liderazgo en ese campo y hablemos también de la identidad, la ideología, la construcción de una arquitectura social de un proyecto.
para que quienes deseen participar en la política entiendan que es toda una construcción y un entorno. Pues mi coronel, ya nos tocó despedirnos, le damos el agradecimiento a todos los oyentes que nos acompañaron hoy y los invitamos para el próximo miércoles 18 de mayo, a esta misma hora, para continuar con este ejercicio académico interesante que hace la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación por medio de Radio Libertaria. Entonces, sus palabras de despedida, mi coronel. No, pues yo también estoy sorprendido de cómo se ve tan rápido el tiempo, como el destello de un relámpago sobre el abismo. Pudiéramos, estaba empezando, pero es que el tema es muy interesante y bastante extenso. Entonces, esperamos nuevamente que estos conceptos y estas charlas sean de utilidad para los oyentes. Y un feliz día para todos. Bueno, mi coronel, entonces una feliz tarde para todos y los invitamos hoy a entrar a la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación a las 6 de Colombia, que vamos a tratar el tema de cómo va la guerra de Ucrania y qué se prevé o qué se proyecta después del discurso de Putin el 9 de mayo. Una feliz tarde para todas y para todos y muchísimas gracias de nuevo. Gracias y buen día para todos.